Bienvenidos a esta cita. Tenemos una cita con todos los inversionistas que quieren asegurar rendimientos en la banca central. No es broma. Se trata de que cuando tú y yo decidimos dedicar tiempo para escuchar la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, estamos invirtiendo, estamos poniendo la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es en serio, muy en serio. Recordemos esto. La experiencia y la convicción de Pablo eran que el cristiano moría con Cristo y resucitaba con Cristo a una vida nueva y limpia en donde las cosas malas del viejo hombre habían desaparecido y las preciosas cualidades del Espíritu habían empezado a desarrollarse. En los versículos anteriores del capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas, Pablo explica lo relacionado con los deseos de la carne y enseguida enumera las características del fruto del Espíritu. Además, puntualiza que los que son de Cristo han hecho morir en su cruz el egoísmo y los malos deseos. No hay lugar para verdades a medias. Un poco antes aseguró de sí mismo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Partimos de esa verdad. Vamos a hablar con Dios. Nos hace bien. Dios de amor, te damos muchísimas gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que tenemos. Otra oportunidad más para meditar en esta palabra tuya, para disfrutar de esta palabra tuya, que al venir a nosotros, a través de nuestros oídos, de nuestra vista, estamos recibiendo tu palabra, y dice la Biblia que la palabra alimenta nuestro espíritu y nos hace fuertes en el espíritu. Así dijiste tú, Señor Jesús, en el Evangelio: mi palabra es pan de vida. Yo soy el pan de vida. A través de tu palabra estamos alimentándonos. Gracias, Dios. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre. Estamos ahora disponiéndonos para seguir con esta meditación preciosa. Seguimos hablando del Evangelio, de la carta de Pablo a los Gálatas. Estamos revisando ya del capítulo 5 en adelante, 5:25 en adelante. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este párrafo está condicionado: sí vivimos por el Espíritu. Esto es, si el Espíritu gobierna nuestro actuar, lo podemos decir también así: si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir. Porque si no vivimos por el Espíritu, lo demás ya no es aplicable. Pero sí, entonces andemos también por el Espíritu. O sea, debemos obedecer al Espíritu en todo, pues el Espíritu se comunicará con nuestro espíritu y lo fortalecerá para que la voluntad humana pueda ser direccionada hacia lo que el Espíritu quiere que hagamos o dejemos de hacer. Esto es, la parte espiritual es un hecho. Hemos creído que Jesucristo murió y resucitó porque nos ama. Es por medio de Jesús que llegamos al Padre. Ahora solo resta caminar, andar, conducirnos de acuerdo a las solicitudes del Espíritu de Dios. En este mismo capítulo se tradujo andad en el Espíritu. Así se tradujo desde el versículo 16, pero se refiere ahí en ese versículo para designar la acción física de caminar. En relación con los capítulos 14 y 15, esto es servirnos unos a otros con amor. No solo es ahora caminar, sino andar en el Espíritu es servirnos unos a otros con amor. No olvidemos que Dios está interesado en cada parte de nuestras vidas, no solo en el aspecto espiritual. El asunto con Dios es una relación total. Rendir cada aspecto de nuestra vida a Dios.
Sí, sí, está el asunto emocional, está el asunto físico, está el aspecto social, la vida intelectual, nuestra vida vocacional, profesional. Pablo dice, eres salvo, por lo tanto, vive de acuerdo a esta realidad. El Espíritu Santo es la fuente, es una nueva vida, es la fuente de una nueva vida, de modo que debemos caminar con él. No permitas que nada ni nadie más determine tus valores y normas en cualquier área de tu vida. Relaciónalo todo con el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra de Dios? En función de eso, tú tomas decisiones. Dice el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿No? Eso es no. Dios nos diseñó así. Esa es la razón por la que todos necesitamos cierta medida de aprobación de otros. Pero aquellos que se apartan del camino de Dios en busca de honores o para ganar popularidad, muestran que no son guiados por el Espíritu Santo. Aquellos que esperan la aprobación de Dios no necesitarán envidiar a otros por ser hijos e hijas de Dios. Tenemos su Espíritu Santo como la garantía amorosa de su aprobación. Veamos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice el versículo 1 de Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En este párrafo, Pablo inicia con la condición de que si vivimos, no debemos perder de vista este enfoque. Pues dentro de esa condición, irrumpe con un vocativo, o sea, un llamado fuerte que capte la atención, evoca, habla, llama a los hermanos, por decirlo de otra manera. Pongan atención. Todos los que son hermanos. Los que están seguros que tienen una relación consanguínea, que nacieron del mismo padre, efectivamente, de todos los que creen firmemente que Dios es su padre. Entonces, entre ellos son hermanos. Pablo se refiere a los hermanos, es a ellos a quienes quiere llamar la atención, a quienes quiere llamar su atención y de manera anticipada, antes de que suceda, para que estén preparados, para que estén alertados. Sí, nuevamente la condicionante, sí, alguna vez está anticipándose a los hechos, está previniendo alguno, sí, si alguno no tiene nombre, no sabemos quién puede ser, no definido, por eso usa el pronombre indefinido. Ese hombre fuere sorprendido, si alguno fuere sorprendido porque cayó al lado, se resbaló, se accidentó, se tropezó, cayó accidentalmente, no es su estilo de vida. ¿Cómo que es que cayó? Sí, en alguna falta. No dice qué tipo de falta o clase de falta, de qué tamaño, en qué lugar, por cuál ocasión, no dice. Eso nos dice que el apóstol Pablo conocía muy bien que aún las buenas personas, los grandes cristianos, los buenos cristianos pueden resbalar y pueden caer. La palabra que usa Pablo no quiere decir algo consciente, no quiere decir un pecado consciente, sino un resbalón, como el que podría dar cualquiera en una carretera helada, en un sendero peligroso, en un ejercicio físico mal hecho, un accidente. Ahora bien, algunos cristianos, generalmente los que no han tenido una experiencia parecida de cometer un error o pecado, suelen a veces, sin darse cuenta, ¿sí? Suelen juzgar a sus hermanos en lugar de ejercer el amor cristiano. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo voy a creer?
¿Cómo? Él es el pastor, es el hijo del líder de alabanza, es el gerente, es el dueño de... No, 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 no. Todos estamos sujetos a una situación así. Pero Pablo dice que existe la posibilidad, puede suceder. Dijimos, está anticipando a los hechos. Si una persona resbala y cae al lado, el verdadero deber cristiano es ayudarla a que se ponga en pie otra vez. Ayudar, ayudar. Por eso Pablo completa la idea. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no sea que tú también seas tentado. Aquí lo vemos de manera física, pero está hablando Pablo del pecado, de la tentación, de la invitación a pecar, y que muchas veces nosotros hemos caído en eso. Analizamos. Dice vosotros. Se refiere a ustedes, sus hermanos que están junto al que cayó, se resbaló, se accidentó. Pablo hace hincapié en la idea que viene desde el final del capítulo 5. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y si esa condición se cumple, entonces son hombres y mujeres espirituales. ¿Quiénes son hombres y mujeres espirituales? Los que permiten que al Espíritu Santo que guíe sus vidas, que dirija sus acciones. Aquí Pablo no pone ninguna condición. Aquí dice enfáticamente una afirmación. Ustedes que son espirituales. ¿Qué deben hacer los hermanos que son espirituales cuando uno de sus hermanos resbala, se accidenta, cae, se lastima? Dice Pablo, restaura al que se accidentó, cayó, se lastimó. Quiere decir preparar, perfeccionar. Restaurarle es un verbo, indica acción, algo hay que hacer. Lo interesante es que está en modo imperativo. Es una orden, pero a modo de súplica, apelando a la voluntad del que va a restaurar. Está en segunda persona del plural. Se refiere a ustedes, los hermanos espirituales, todos los que son espirituales. Es trabajo de equipo. Somos todos los que debemos de participar. Y para eso debemos estar adentro del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien coordinará los trabajos. Todos debemos interceder por nuestro hermano. Enseguida, cada uno de los que son espirituales tendrá algo que hacer por el que fue sorprendido en alguna falta, según el Espíritu Santo lo indique. No solo es orar y dar golpes con la Biblia. ¿Saben qué quiero decir? Que usamos luego la palabra para regañar a nuestros hermanos, pero no se trata de eso. Es convivir, cenar juntos, ir a un paseo, ayudarle con dinero, con trámites. Sí, con la Biblia y la oración, pero de acuerdo a la coordinación diseñada por el Espíritu Santo. Por eso todos podemos participar sin que se haga un desorden, porque unos vamos a hacer una cosa y otros vamos a hacer otra. Fíjense, se usa la palabra restaurar. Es la palabra que nos indica de una reparación. Sí, como cuando reparamos algún objeto que está arruinado. Un ejemplo puede ser la restauración de un mueble. Está muy feo, ya está deteriorado, se rompió una pata. Hay que quitar de todo. Los ebanistas, los restauradores de obras, hacen un trabajo tan especial y luego lo van conformando, que habrá que tallar, que habrá que barnizar, que habrá que pintar, que habrá que soldar, que pegar, que cambiar la pieza, hasta que queda como nuevo, decimos. Está restaurado el objeto.
Pero también esta palabra la usa, o este trabajo lo hace un cirujano. Un cirujano que puede extirpar un tumor o puede poner en su sitio un miembro roto. Eso nos dice que no es fácil, que tampoco es rápido, tampoco resulta barato, eso no es barato, más bien es lento, es difícil, muchas veces es doloroso, es muy doloroso. Estamos hablando de algo serio, de algo que muchas veces hemos descuidado en la iglesia. Y no estoy hablando de una denominación, estoy diciendo la iglesia del Señor, hemos descuidado la restauración de nuestros hermanos. Yo misma he sido objeto de un asunto de restauración, pero no muchos pudieron participar porque ni cuenta se dieron que me caí, y eso pasa en muchas ocasiones. Si revisamos con cuidado desde los evangelios, la Biblia enseña que para nuestro hermano que cayó, que pecó contra Dios y contra la iglesia, estamos hablando de pecados entonces, debemos enfocarnos en curarlo, no castigarlo. Precisamente la corrección se mira no como un castigo, sino como un remedio. Por eso es tan importante la actitud de los hermanos espirituales que participen en esa restauración. Dice Pablo, vas a restaurarlo con el espíritu de mansedumbre. O sea, los que van a restaurar deben ser cristianos tan crecidos en su relación con Dios que ya el fruto del espíritu en ellos es algo cotidiano, es algo conocido, llevado a cabo. Conviene revisar esa característica del espíritu, la mansedumbre. Nos vamos al diccionario bíblico. Por ejemplo, hay muchos autores. A mí me gusta mucho el diccionario de Villa Squire. Dice, es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. ¡Qué definición tan atinada! Es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas de otro o el enojo de otros. Dios mora con un espíritu de ese linaje y le concede bendiciones especiales. La mansedumbre es una gracia cristiana, o sea, es un regalo que Dios le da a los cristianos, adquirida aún por muchos espíritus naturalmente fogosos, como Moisés. Es decir, aún las personas pueden ser muy movidas, hiperactivas, pero también pueden disfrutar de la mansedumbre. Pablo igual era un hombre que con el correr del tiempo y por la experiencia con Dios y porque dejó que el Espíritu Santo estuviera en su vida, también pudo disfrutar de ese espíritu de mansedumbre. Y debe adquirirse por todos los que quieran ser como Cristo. Es parte del fruto del Espíritu, junto con el amor, con la bondad que de Dios vienen. Sí, todo esto viene de Dios. Nadie lo puede conseguir con su propio esfuerzo. Y Pablo prosigue diciendo que cuando veamos a un hermano caer en una falta, haremos bien en decir, ese, si no hubiera sido por la gracia de Dios, sería yo. Ya, debemos nosotros considerar que estamos en la posibilidad de haberlo sufrido también. No estamos exentos de caer. Todos estamos muy expuestos a sufrir una caída. Dice por eso Pablo en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Parece que Pablo dice, en lugar de estar pensando o supervisando qué tanto están cumpliendo la ley judía,
conviene que veas a tu derredor, apoyes a tus hermanos, y no solo si alguien se tropezó, sino de manera general, cada uno apoye a cada cual, pues el evangelio pone en práctica la ley. Cuando le preguntaron al Señor Jesús respecto a los mandamientos, dijo, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Por eso yo digo, amar a Dios con todo. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese contexto está este versículo, este versículo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pues Pablo está seguro que la ley del amor sobrepasa todo entendimiento. Es por amor que atenderemos a nuestros hermanos, les apoyaremos, les ayudaremos a llevar sus cargas. Porque dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cualquiera que resista a esta obligación, pensando que está por encima de esas debilidades humanas, se está engañando a sí mismo. Pablo describe el acto de llevar las cargas de los demás como un cumplimiento de la ley de Cristo. Porque él está haciendo énfasis en que la ley judía no nos va a servir demasiado. Entonces dice, hay otra ley, es la ley del amor, es la ley de Cristo. Pablo no dice que se dejen de lado los deberes morales, al contrario, por la libertad que tenemos en Cristo, estamos en condiciones de saber quiénes somos en Cristo y echar mano de los recursos del cielo a favor de nuestros hermanos y de los que son candidatos al reino de los cielos. O sea, de los que no son hijos de Dios, pero pueden ser conquistados por el amor de Dios demostrado por cada uno de los que somos espirituales. O sea, debemos hacerlo con todos, cristianos, no cristianos, que se cayeron, que no se cayeron, debemos ayudarnos por amor. Por eso la ley del amor es mucho más exigente en todo caso que la ley de Moisés. Dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. El apóstol está concluyendo este párrafo y une las ideas con la expresión así que. Por tanto, como resumen, ahora no se refiere a todos, sino a cada uno. Es de manera introspectiva, hacia adentro, lo que cada uno ha hecho en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Viene la idea desde ahí. A libertad fuimos llamados. Para ser espirituales fuimos llamados. O sea, que dejemos ser guiados, que debemos dejar que nos guíe el Espíritu Santo. Y si en algún momento habrá que evaluar, habrá que hacer una autoevaluación o coevaluación entre el Espíritu Santo y yo, el Espíritu Santo y tú. Así que el Espíritu Santo siempre nos lleva a Cristo. Y en todo caso, esa evaluación será comparando nuestro proceder con lo que Cristo haría en nuestro lugar. Luego entonces, siempre quedaremos en deuda. Ahora bien, las personas hacen comparaciones por muchas razones. Algunos destacan las debilidades de otros a fin de sentirse mejor consigo mismos. Por ejemplo, yo digo, ay, mi hermana no ora, yo oro 5 minutos, estoy mejor que ella. Así no es. Otros sencillamente quieren asegurarse que actúan bien, pero Cristo siempre tendrá una aprobación para cada uno de nosotros y cariñosamente indicará lo que debemos corregir. No sé si a ustedes les ha tocado, pero Dios siempre habla muy bien de nosotros, porque Él nos ve así. Nosotros decimos, pero ¿por qué me está diciendo tantas cosas bonitas si Él sabe bien que yo no estoy portándome tan excelente como quisiera? Dice Dios, porque yo así te veo. Yo espero de ti algo mejor y no regañándote te vas a componer. Mejor te digo que te amo porque de verdad te amo y mejor te digo que tú vas a estar muy bien porque eso es lo que yo espero. ¿Qué lecciones nos da Dios, verdad? Dice el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga.
descubrimos que Pablo habla 2 veces de sobrellevar y llevar cargas. Ciertamente, bien podemos o pueden sobrellevar algunas cargas que no sean propias. En el amor de Cristo podemos apoyar a nuestros hermanos, pero hay cargas que cada uno tiene que sobrellevar. ¿Sí? Hay un ejemplo que a mí se me hace muy tosco, pero que nos ayuda a ilustrar esto. O sea, yo puedo ayudar a mi hermano a bañarse, pero si de baño se trata, yo tengo que bañarme también. No bañándose él, yo voy a estar limpio. O no bañándome yo, él va a estar limpio. Cada quien va a tener que llevar su jaboncito y su agüita y su ropita y todo para bañarse, porque cada uno debe hacer algunas cosas solo él. Hay obligaciones que nadie puede cumplir por otro y tareas de las que cada uno debemos ser responsables personalmente. Pablo quiere proteger a los gálatas y a cada uno de nosotros de la jactancia o superioridad. Que si los demás tienen debilidades, debemos verlos con compasión, no para hacer comparación entre nosotros y calificar o descalificar. Al contrario, al compararnos con Dios y su amor, solo nos queda agradecer a Dios sus favores y exaltar su nombre. Esa es la ley del amor. Dice Gálatas 6:6, honrar a los que nos enseñan, no sé, este versículo lo podemos resumir con esas palabras. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Parece que Pablo cambia de tema, pero solo parece, porque realmente continúa con la idea de poner en práctica la teoría entregada y pensando en las cargas que cada uno lleva y que no puede compartir con otros. Pablo tiene en mente que algunos miembros del cuerpo han sido llamados a enseñar la palabra de Dios y que este es un servicio que ocupa tiempo de calidad para los que enseñan, porque habrá que preparar materiales. Entonces, como estos son servicios, decimos que no se ven. Si alguien me lleva una despensa, aquí está la despensa. Si alguien me da un libro, este es el libro con el que el hermano me bendijo. Pero si alguien me enseña la palabra, como es un servicio, no se ve. No se materializa. De ahí la necesidad que tiene Pablo para enseñar a la iglesia sobre esta bendición para los que creen. Hay que enseñar a la iglesia. Pablo sabe que está hablando a los espirituales, no se les olvide. Pablo sabe que está hablando a los espirituales, los que se dejan llevar por la dirección que el Espíritu Santo está dando a la iglesia. Y es que cuando la enseñanza en la iglesia se descuida, surgen nuevas corrientes que distorsionan la enseñanza pura de la palabra de Dios que tiene para su amada iglesia y se hace mucho desorden. No sé si solo yo lo veo, pero la iglesia de Jesucristo en nuestros días, después de casi 2000 años, tiene este triste efecto. Los que Dios ha llamado a enseñar la palabra, no lo hemos hecho como se necesita y la iglesia sufre, es engañada, es maltratada, es ofendida, es minimizada. La iglesia de Jesús en estos días muchas veces ha estado escondida, arrinconada, cuando debiera salir valiente y decidida, pero no le hemos enseñado la palabra. Perdónennos, hermanos, en nombre de todos los que debemos enseñar, le he pedido perdón a Dios muchas veces y a todos los que lleguen a escuchar esta audición, perdónennos, hermanos, porque no hemos hecho nosotros nuestro trabajo y por eso la iglesia del Señor está sufriendo. Si somos observadores, Pablo hace advertencias como que si tu hermano resbala, ayúdalo. O sea, todavía no se resbala. Estate pendiente. ¿Te fijas? Debes estar tú alertado.
Y en este versículo lo que enfatiza es que tus hermanos que les enseñan la palabra deben de tener el apoyo de toda la iglesia, no solo económico, sino de toda índole. A eso se refiere. Así que está dentro del pensamiento que trae. En algunos grupos de cristianos, los que enseñan son tomados en cuenta no solo en las juntas de planeación de la iglesia local, sino también en las ayudas de toda índole. Pero en otros grupos, los que enseñan la palabra no son tomados en cuenta y la iglesia es la que, al no ser edificada por la enseñanza pura, sufre las consecuencias. Tengamos cuidado. Qué importante es esta recomendación. Compartamos toda cosa buena a nuestros hermanos que nos instruyen. Quiero decirles que yo estoy incluida. Compartan conmigo y el equipo que preparamos estos materiales, compartan con nosotros. Por lo menos oren, hermanos, y no digo por lo menos como minimizando, porque orar, si ustedes oran por nosotros, nos están bendiciendo, y nos están bendiciendo en el nombre de Jesús, está solucionado. Vean qué fácil es cuando entendemos la palabra. Sí, háganlo así, y Dios nos va a bendecir a todos, nos ayuda a los que estamos enseñando, enseñamos bien a la iglesia se levanta poderosa en el nombre del Señor, y el nombre de Dios es glorificado. Pidan que seamos apoyados por otros hermanos nuestros que están más cerca de nosotros. También vamos a orar por Ventana Virtual Cristiana Radio, pues muchos de sus programas están dentro del Ministerio de Enseñanza para la Iglesia de Jesucristo. Por eso estamos nosotros interrelacionados y estamos compartiendo esas bendiciones. ¿Ven? Porque hablábamos al principio de que estamos haciendo algunas inversiones fuertes. Sí, no se trata de dinero efectivo, se trata de todo, incluyendo el dinero. Ahora, hagámoslo con un espíritu generoso, como muestra de honor y aprecio por los servicios de nuestros hermanos. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pablo recuerda la universalidad de la ley de la siembra y por consiguiente de la cosecha. Si una persona se deja dominar por alguno de los deseos de la carne, acabará por no poder esperar nada más que una cosecha de problemas. Por ejemplo, si continúa en la borrachera, la cosecha será pobreza, enfermedad, familia disfuncional, probablemente la separación de su matrimonio, soledad, abandono. Eso sembró, eso cosechó. Y no es que Dios sea malo, y no es que los demás no lo quieran ayudar. Se fue por un camino equivocado, pues encontró un resultado equivocado. Pero si se siembra para el espíritu, el fruto será amor, gozo. Y Pablo mismo concluye, disfrutará la vida eterna con Jesucristo. En ese camino, los que somos espirituales estaremos ayudando. Dijimos que, a resumidas cuentas, debemos ayudar a todos. Ahora, muy importante es que Dios en todo momento respetará la voluntad con que dotó a cada uno de los seres humanos. Para que se pueda ejercer esa voluntad, Dios tiene el diseño de la vida humana, en donde siempre habrá la oportunidad de tomar decisiones y corremos el peligro de equivocar el rumbo, lo dijimos ya. Por eso Pablo nos advierte. Realmente esta es una advertencia. Cuidado con lo que están sembrando, porque depende de la semilla que siembres, esa será la cosecha que recojas. Ahora bien, sobre advertencia no hay engaño. Ninguno de nosotros, los que estamos escuchando la palabra, puede decir, no sabía. Estamos muy bien enterados de los riesgos y por ello de las consecuencias. Si quieres disfrutar la vida eterna,
solo siembra. Ocúpate de lo relacionado con el espíritu. Por cierto, está fácil. Ahora bien, ¿qué pasa si te equivocas? Y por un descuido te vas por los deseos de la carne, con todas las consecuencias que pudieras enfrentar. Pues aquí está la bondad de Dios. Mientras tengas vida, habrá esperanza, porque Dios ofrece perdón y vida eterna. Volver a tener una correcta comunión con Dios. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, los deseos de la carne siempre nos llevarán a pecar contra Dios y a hacernos daños a nosotros y a otros. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, aunque también es verdad que ni siquiera Él puede borrar las consecuencias del pecado. Si una persona peca contra su cuerpo, más tarde o más temprano lo pagará con una salud quebrantada, aunque se le perdone. Alguien dice, quedan las cicatrices. No podemos tomar a la ligera el perdón de Dios. Hay una ley moral en el universo. Si uno la quebranta, puede que se le perdone, pero no puede evitar las consecuencias. Dice el versículo 9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, hermanos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo sigue teniendo en mente que toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto está derivado de ese pensamiento. Por eso mismo anima a los Gálatas a permanecer en los principios del amor. Recordemos, es amor agape, es amor sacrificial, como queriendo decir, los judaizantes están molestándonos a todos, pero debemos amarlos. De lo demás, Dios se encargará. Y no solo los judaizantes, aquí y ahora, muchos de nosotros estamos sabiendo que aquí nos acusan, allá nos blasfeman, allá nos maltratan, pero nosotros vamos a responder con mansedumbre, con sencillez, con humildad. Vamos a amarlos, vamos a bendecirlos, vamos a pedirle al Señor que los restaure, que los levante, y las veces que sean necesarias vamos a estar ahí. ¿Pero nos maltratan? Sí, eso le hicieron al Señor Jesús. ¿Pero nos calumnian? Sí, eso le hicieron al Señor Jesús, porque somos espirituales, gloria a Dios. De la firmeza en la libertad que tenemos en Cristo. De la firmeza en la libertad que tenemos en Cristo. No nos cansemos, hagamos el bien, siempre hagamos el bien, sembremos para el Espíritu y a su tiempo, en el tiempo de Dios la cosecha se dará, habrá cosecha, solo permanezcamos, sembrando para el Espíritu, tratando de satisfacer las necesidades de la comunidad cristiana, y en el momento apropiado seguramente cosecharemos la plenitud de la benignidad de Dios. Pero no solo en la comunidad cristiana, estamos hablando de la comunidad cristiana porque son los cristianos luego los que más mal nos tratan, ¿eh? Pero esto no se oye como broma, pero es muy cierto. Sin embargo, también debemos sembrar entre los que no conocen a Dios, porque de esa manera los llamaremos su atención y voltearán a buscar en dónde está la fuente de bendición, y todos señalaremos a Jesucristo. Cuando ayudados por el Espíritu, trabajamos, apoyamos, restauramos, sobrellevamos a nuestros hermanos y no recibimos ningún gesto de agradecimiento. Al contrario, muchas veces se malinterpretan las acciones y en más de una ocasión hasta hemos sido sancionados. Nos es difícil permanecer. El apóstol lo sabe, por eso nos anima. No desmayemos. Dios sí sabe todo y tiene especial cuidado de cada uno de los miembros de la iglesia, pues Él es el verdadero dueño y Señor. Y de
quien recibiremos la aprobación. Así que a su tiempo cosecharemos bendiciones, si es que ya las estamos cosechando probablemente. Dice este párrafo, del 11 al 16, es otro párrafo completo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Esta expresión lleva a pensar que en la primera parte se apoyó de un secretario o amanuense, y en la conclusión, despedida y saludos personales, Pablo quiere escribir con su puño y letra para darle énfasis a sus palabras. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Para este momento la iglesia era perseguida porque no aceptaba adorar al César, el emperador romano. Por otro lado, Roma permitía a los judíos practicar su religión, cuya marca era la circuncisión. Así que si se circuncidaban, podían argumentar ante la autoridad de Roma que ellos eran judíos y entraban en el acuerdo que ya Roma tenía con el pueblo judío y evitarían la persecución por parte de la religión. Así tenían razón algunos en circuncidarse. Dijera yo, estaba de por medio su pellejito, porque si no los iban a matar. No era cosa tan fácil. La circuncisión también les libraría del odio de los judíos, pues recordemos que los judíos habían dado mayor importancia a los ritos que a la verdadera comunión con Dios. En última instancia, los judíos actuaban como si estuvieran diciéndole a Dios: nosotros obedecemos la ley de Moisés, así que esperamos que tú nos aceptes y nos defiendas de los romanos, que eran sus conquistadores, y por eso los tenían controlados, oprimidos. Es por eso que Pablo vuelve a recalcar que la cruz de Cristo era algo diferente, lo único eficiente para volver a Dios, y por eso los invita, no los puede obligar. Porque Dios no obliga. Dios siempre va a apelar a nuestra voluntad. Los invita a dejar de tratar la salvación y confiar en el amor de Dios, quien ofrece por gracia. O sea, ellos querían ganar la salvación en sus fuerzas, observando la ley de Moisés. Y Pablo no, dice no, yo los invito. Confíen en el amor de Dios. Confíen en la oferta de Dios. Dice el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que nosotros o que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. Si alguien está circuncidado y no obedece al resto de la ley, es como si no estuviera circuncidado. Entonces, el hecho de que estuvieran tratando de convencer a los gentiles a circuncidarse solo era para que después pudieran presumir que fueron los que consiguieron convencerlos. O sea, algo tan ridículo, porque esto no solo se trata de la carne, esto está hablando del espíritu y de la eternidad con Dios o sin Dios. Algunos de los judaizantes hicieron énfasis en la circuncisión como prueba de santidad, pero ignoraban las otras leyes de los judíos. Y eso pasa hasta hoy. La gente con frecuencia escoge ciertos principios o prohibiciones y los convierte en varas para medir su fe. Por ejemplo, algunos pueden rechazar el alcoholismo, pero ignoran la glotonería. Otros desprecian y se asustan de la promiscuidad, pero toleran la envidia. La Biblia en esto es íntegramente nuestra regla de fe y práctica. No podemos tomar y escoger los mandatos que seguiremos. Dice el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora bien, Pablo les hace ver a ellos que ese presumir de que los hayan convencido no es algo que el apóstol esté buscando, pues para Pablo lo importante siempre fue que la gloria la recibiera quien la debe recibir: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para Pablo, la opinión de los demás, buena o no buena, esa opinión le mantenía sin cuidado,
pues para él solo era importante la opinión de Dios respecto de cada uno de nosotros. Estaba preocupado por los Gálatas, pero él no sabía que esa carta iba a quedar en el canon del Nuevo Testamento, y sin saberlo, estaba preocupado por todos nosotros, porque quería que la iglesia estuviera instruida, porque eso es necesario para que la iglesia sea victoriosa. Porque el mundo está lleno de invitados a desobedecer a Dios de manera muy sutil. El pecado se presenta por medio de la publicidad, de las costumbres, de la presión social. La única forma de escapar de esas influencias destructivas es pedir a Dios que nos ayude para morir a ellas, así como Pablo lo hizo. Eso es lo que dice el mundo, y cuando dice el mundo se refiere a toda la sociedad sin Cristo, que por eso, porque está sin Cristo, no vive de acuerdo a la palabra. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estamos correspondidos. No estoy, dice algunos, si sabes contar, no cuentes conmigo. Así le debemos decir al mundo. Dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que quiere decir aquí es, en realidad no importa si uno está o no circuncidado. Lo que sí importa es si es una persona distinta, si es una persona de acuerdo al sentir del Espíritu de Dios. Es fácil ser atrapado por lo superficial. Debemos tener cuidado con aquellos que hacen énfasis en las cosas que debiéramos o que no debiéramos hacer. Debes estar en el templo, debes cantar, debes orar, debes. Dice, debemos tener cuidado con eso, sin que muestre interés por la condición interior de tu corazón. No, no solo es el activismo, no, es de dentro hacia afuera. Llevar una vida buena sin un cambio interior conduce a un caminar espiritual vano y vacío. Lo que importa a Dios es que experimentemos un cambio total desde lo interior. Por eso dice Pablo escribiendo otra carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. Dice el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es esa nueva regla? La nueva creación. En Cristo Jesús, todo es hecho nuevo. Maravilloso. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En otra versión se lee, de ahora en adelante que nadie me cause problemas. Yo tengo en mi cuerpo las cicatrices que demuestran que he sufrido por pertenecer a Cristo, porque había sido azotado, perseguido, acusado, mal visto por los judaizantes. Y por fin dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. La gracia del Señor Jesús sea con vuestro espíritu. Amén. Termina su carta. En esta carta, Pablo hace énfasis en la salvación como un regalo de Dios, como un regalo que Dios le da a todos los que han creído en la muerte y resurrección de Jesucristo, el ungido de Dios, y que precisamente les asegura que son libres en Cristo Jesús. Es indudable que estos cristianos primitivos en Galacia, digo primitivos porque eran los primeros, en Galacia anhelaban crecer en la vida cristiana, pero eran confundidos por aquellos que decían que esto solo se podía lograr por medio del cumplimiento de las leyes judías. Si cree usted en Jesucristo, ya ha sido liberado. En lugar de volver a alguna forma de esclavitud, ya sea el legalismo o el pecado, use su libertad para vivir para Cristo y sírvale a la sociedad como Cristo sirvió cuando estuvo aquí en la tierra. Es necesario que ahora cada uno de nosotros, mediante una oración, concluyamos nuestra reunión de estudio bíblico.
hablando de manera personal con Dios. Recordemos que según el Evangelio de Juan en el capítulo 14 dice, hablamos con Dios en el nombre de Jesús. Si usted no sabe orar, puede escuchar la oración y comprobará que es una forma de completar la conversación que se inicia cuando Dios nos habla a través de la Biblia y nosotros contestamos a través de la oración. Sí, Dios. Gracias porque has dejado bien claro en nosotros primero que somos hermanos. Porque si tú eres el padre mío y el padre de otro y el padre de otro, entre nosotros somos hermanos. Y como hermanos debemos apoyarnos. Y debemos estar pendientes de nuestros hermanos cuando caen, cuando resbalan, cuando pecan. Debemos estar pendientes de las instrucciones que el Espíritu Santo dé a nuestro espíritu para ayudarlos. Pero todos tenemos la gran bendición de orar para bendecir a nuestros hermanos y para prevenir cualquier situación desagradable. Pero también quieres que nosotros seamos instruidos y que al ser instruidos podamos ser fuertes, podamos ser victoriosos, podamos conocer tu palabra, podamos creer a tu palabra, podamos vivir en ti. Señor, y por eso también nos estás ayudando para que entre todos nos apoyemos. Perdónanos a los que no hemos enseñado tu palabra como debe ser. Y danos, Señor, muchas oportunidades para hacer correcciones. Gracias por este momento. Gracias, Dios. Bendito seas. Gustosamente les compartimos que ahora pueden ustedes tener esos materiales en la página de Ventana Virtual Cristiana Radio. Y también en una página de YouTube a nombre de Rosa Adela Hernández Ojeda. Pueden ustedes compartir con sus amigos en las diferentes redes sociales la página de Ventana Virtual Cristiana Radio o bien la página de YouTube a nombre de Rosa Adela Hernández Ojeda o las dos páginas. Lo importante es que la palabra sea expuesta al mayor número de personas contactadas para bendecir sus vidas.